Y hoy vamos a ver tres verdades de la buena obra de Dios en la iglesia. Tres verdades de la buena obra de Dios en la iglesia. El versículo que vamos a estudiar hoy creo que es uno de los versículos con mucha sustancia en cuanto a lo que significa para que una iglesia entienda cómo la soberanía de Dios ejerce sobre ella. Nuestra relación con Dios tiene aspectos importantes que desconocemos nosotros porque muchas veces creemos que la teoría que vemos en la Biblia es eso, solo una teoría. Pero no, es lo que nos va a ayudar a vivir realmente como Dios quiere. Nos va a ayudar a ser cada vez mejores creyentes que glorifiquen a Dios cuando estudiamos profundamente su palabra. Y es por eso que somos pocos los que buscamos esta doctrina. Somos pocos porque no todos están dispuestos a cambiar su estilo de vida. Y Dios quiere que hagamos eso, que cambiemos ese estilo de vida y que seamos guiados por su palabra. Entonces vamos a ver tres verdades de la buena obra de Dios en la iglesia con 3 puntos para los que anotan. 3 puntos. Primero, Dios en su soberanía inicia su buena obra al llamar para salvación. Ese es el primer punto. Dios en su soberanía inicia su buena obra al llamar para salvación. Segundo punto es Dios es quien desarrolla a su iglesia en santidad. Dios es quien desarrolla a su iglesia en santidad. Y tercer punto, Dios es quien perfeccionará a su iglesia en el día de Cristo. Dios es quien perfeccionará a su iglesia en el día de Cristo. Así que vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Como verán, no es un versículo muy grande, no es mucha lectura, pero muy sustancioso. Dice así, Filipenses 1, 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo aquí menciona a los filipenses que él tiene la seguridad de que el cuidado de Dios por su iglesia es no solamente un deseo o una simple promesa, sino que es continua, es real, está en la iglesia. Aquí tenemos un verbo griego traducido estando persuadido. Muestra el total convencimiento del apóstol Pablo. Se puede traducir también estoy convencido, estoy seguro, estoy plenamente seguro también podría ser. Pablo habla de esta buena obra que inició en la iglesia de los filipenses, como inició también en esta iglesia. Pablo dice ahí, si se van un poquito para atrás, en el versículo 3 de este capítulo 1, dice ahí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál es ese primer día? Ese es el primer día que tú y yo, hermano, hermana, nos convertimos a Cristo. Es ahí donde el Señor inicia esa buena obra. Ahí empieza todo. Así empezó con los filipenses y vaya que fue algo, como dice un pastor, monumental, algo grande. Porque el apóstol Pablo tiene gozo por esa iglesia, porque todo lo que les enseñó lo empezaron a practicar aun cuando él estuvo en la cárcel. Y ellos sabían que la persecución no solamente era para el apóstol y sus colaboradores, sino también para la iglesia. Y aún así la iglesia se puso a predicar el evangelio. Es difícil, no sé cuántos sean, a lo mejor era la cantidad de esta iglesia, tal vez menos. No eran iglesias muy grandes, recuerden, por la persecución.
Pero aun cuando, si dos personas en un matrimonio no siempre se pueden poner de acuerdo, siempre hay diferencias. ¿Cuánto será de 5, de 10? Que 10 o 5 digan en sus corazones, amamos a Cristo y por amor a Él predicaremos su palabra, su evangelio. Hay en las iglesias ministerios de evangelismo y no son muchos. Hay iglesias grandes, iglesias que gustan de predicar bien la palabra del Señor y aunque son muy grandes, ni siquiera el 10% participa en ese ministerio. Y eso es triste, ¿no? Pero esta iglesia, así como inicia el apóstol Pablo desde el capítulo 1, versículo 1, él da gracias a Dios porque toda la iglesia, no se refiere a los pastores o a ciertos líderes, no habla de ellos en específico, está hablando de toda la iglesia, que toda la iglesia predica el evangelio, arriesgan sus vidas, no se hacen llamar cristianos nada más. Y eso no los hace perfectos. Los filipenses eran como ustedes y nosotros, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Daniel, como cualquiera de los hombres que la Biblia nos habla, son como nosotros, son personas que tienen defectos, pero que no por eso se dejan llevar y están trabajando y tratando de obedecer a Dios en su palabra. Y esto hacían ellos. Por eso el apóstol da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque Él está ahí con ellos. Ese es el gozo que Él muestra. Por ejemplo, a los colosenses les dijo algo similar, ahí en capítulo 2, versículo 5. En Colosenses 2:5, si no son rápidos, se los leo. Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y luego dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él está tranquilo porque sabe que sus discípulos, aun a pesar de que Él está en la cárcel, ellos están perseverantes en su fe en Cristo. No ha decaído en nada para los filipenses el hecho de que su maestro, su pastor inicial, está en la cárcel. Confiaban en Dios. Entendían que si eso era lo que Dios quería, así iba a ser. Pero ellos tenían un compromiso, un ministerio que nos ha dado a todos, que es la predicación del Evangelio. Es algo que debemos de hacer. No necesariamente armar un equipo de trabajo y salir a hacerlo, sino en nuestro entorno, con nuestros más cercanos. Siempre he dicho esto, en la iglesia donde me congrego, yo fui el último que tuvo un ministerio ahí de evangelismo. Fui el último. Y desde que llegó un pastor, todo cambió allí. Y no había ministerio. Éramos como 70, 80 personas. Ahorita es una iglesia que ha tenido que hacer 2 servicios, porque no es que no quepan las personas, lo que no caben son sus autos. Y se han hecho 2 servicios y son 700 personas. Y no hubo un ministerio de evangelismo. ¿Qué pasó? Bueno, muchas cosas fueron de influencia. Fue un programa de radio que se llama Gracia a Vosotros, de John MacArthur. Fue el Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Y fueron las predicaciones de predicación expositiva que se daban domingo a domingo. Eso hizo que toda la gente hablara de la palabra del Señor y fue creciendo. Pero no quiero que vean eso nada más, no estoy presumiendo nada. Y lo que quiero que vean es cómo el Señor sí cuida de la iglesia. La hizo crecer, fue Él, nadie se propuso nada. Ni hoy en día hay un plan para eso. Ya surgieron algunos grupos, ya estamos trabajando en cárceles, en hospitales, aunque en una nos corrieron, pero bueno, eso suele pasar. A mí también me echaron a la patrulla. Creo que la hermana Lilia Soto estaba conmigo cuando pasó eso, ¿no? ¿No te acuerdas? Estábamos predicando ahí por Echegaray, ahí en Naucalpan, y pues estuvimos ahí agarrando a las personas cautivas que hacían su ejercicio en la tarde, y no faltó quien no aguantó y
nos echaron a la patrulla. Y eran 5 mujeres y yo nada más. Por eso me pidieron que dejara el ministerio porque éramos muy pocos. Pero yo veo cómo la mano de Dios, no solamente en nuestra iglesia, lo veo en otras iglesias, que ha crecido porque Dios hace que crezca la iglesia. Pero aquí el punto que está hablando es de su obra, de esa obra grandiosa que va a hacer en la forma individual de cada uno de nosotros y también como iglesia. Y este capítulo, como el capítulo 2 de Filipenses, habla de la unidad en la iglesia. Ahí había dos, yo recuerdo que prediqué eso, que había 2 mujeres, recordarán, que se andaban ahí peleando, tal vez era la del ministerio del cunero y la de la cocina, no sé. Cualquier coincidencia aquí en esta iglesia no lo sé. Pero Pablo le preocupa que ese problemita contaminara en toda la iglesia, esa unidad que tenían para obedecer al Señor y predicar el Evangelio. Y le pide a los hermanos que encarecidamente atiendan ese problema, que hablen con esas hermanas, porque si no iba a crecer esa situación. A ese grado Dios trabaja con su iglesia. Porque esto no era una ocurrencia o era el carácter del apóstol Pablo. A mí no me gusta que 2 mujeres se peleen. No era eso. Era la unidad que se pudiese perder por un simple problema de cualquier diferencia que haya sido en estas 2 mujeres. Mujeres que eran colaboradoras junto con Pablo. O sea, no eran tampoco cualquiera. Y se veía que tenían cierta influencia en la iglesia. Ese es el problema que muchas iglesias pues dejan pasar. A veces acusan a los pastores de ser muy autoritarios, pero es que se está protegiendo también, que no haya problemas dentro de la iglesia lo más posible. Pero ese no es el trabajo de un pastor o de cualquiera de los líderes, ese es trabajo tuyo y mío, hermano, cuando estamos en la congregación, mostrarnos amor los unos a los otros. Así como cantamos las canciones, reflejarlas en esa relación. Esto es lo que el Señor busca en su iglesia. Y ustedes saben que el apóstol Pablo, quien fue llamado Saulo, él persiguió a la iglesia en un tiempo, consintió no solo la persecución, él mismo hacía la persecución en forma personal, porque aunque no era su zona, como era un fariseo, tenía esas credenciales que le permitían ir a varios lugares y pedía permiso para encerrar a cualquier cristiano o cristiana que pudiera él encontrar en su camino. Pero no solo eso, también él consintió cuando Esteban, recuerdan, fue apedreado. Dice el texto que las ropas de esos que estaban apedreando a Esteban las ponían en sus pies. Y eso es una señal de que él estaba haciendo algo que no estaba bien. ¿Por qué comento esto? Porque Pablo entiende la importancia de esa buena obra que el Señor inició en cada uno de nosotros. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9:1, no lo busquen, se los voy leyendo aquí. Dice Saulo, respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Esa era como ya su misión, él sentía esa misión personal, creyendo que estaba cumpliendo con Dios. Hay que entender también eso. En su perspectiva doctrinal que llevaba de fariseo, él creía que estaba haciendo bien delante de Dios. Pero después en ese camino a Damasco, el Señor se le apareció, ahí en el capítulo 9 también lo menciona, versículos 3 al 5. Y así fue como entendió sobre la verdad que predicaban los cristianos de ese tiempo. Allí en el capítulo 9, versículo 5, leemos lo que dice el texto. Dice, él dijo, cuando le aparece el Señor, él le dijo, ¿recuerdan? Él cae a tierra y dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Ahí el Señor se presenta ante él. Y luego en capítulo también 9, pero en el versículo 6, dice, él temblando y temeroso, dijo,
Señor. Vean cómo se dirige a Jesús. Le dice Señor. Él ya ahí ya se dio cuenta que ese Señor sí es el Señor y sí es Jesús. Por eso dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así es como Pablo ante Saulo reconoce a Jesús como el Señor. Y él es el mismo que ahí en el capítulo 2 del libro de Filipenses nos enseña que fue su nombre elevado hasta lo sumo y su nombre es Señor. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y vaya que él lo tuvo que entender de esa manera. Entonces el Señor le da esa instrucción, pero también le habla a otro hombre, Ananías, y le dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca, y yo creo que la vuelta era a la derecha donde vivía Pablo en ese momento, y dice, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Y vean aquí la conversión del apóstol. A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. El apóstol Pablo está orando después de haber estado persiguiendo. Estos eventos son constantes, no pasaron muchos días. Y todos tenemos un testimonio, como el apóstol Pablo estamos viendo, de cómo el Señor nos trajo a su camino. Y nuestros testimonios pueden hacer llorar a muchos. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? ¿Cuál será el testimonio hoy de cada uno de nosotros siendo creyentes? ¿Cuál será? ¿Un cristiano constante? ¿Un cristiano que está realmente queriendo hacer el cambio y glorificar al Señor? ¿Qué haces tú? ¿Reflexionas? ¿Reflexionas hacia ti mismo? Dándote cuenta que, aunque a veces nos dicen las verdades no de muy buena forma, de que realmente hay algo ahí que está mal en ti, ¿reflexionas en eso? ¿O solo reflexionas en fin de año? La reflexión debe de ser constante, porque el Señor ve nuestros corazones, como lo dije hace rato, como libros abiertos. No hay página, no hay nada escrito de lo que hayamos hecho que Él no haya visto. Todo lo ve, todo lo sabe. Decía un comentarista, tu pensamiento lo escucha el Señor luego, luego. De ahí estamos, creídos que nadie sabe lo que está pasando con nosotros. Claro que Dios nos ve y nos escucha. Todos tenemos un testimonio parecido, no igual tal vez, pero parecido a lo que le pasó al apóstol Pablo, que nos ha traído, como dicen muchos, del lodazal y nos ha puesto las ropas blancas de justicia de Cristo Jesús. Y a todo eso se refiere aquí el apóstol Pablo cuando dice que Él comenzó en vosotros la buena obra. Está hablando de salvación. Toda esta iglesia, al menos que haya algún invitado, pero todos los que somos creyentes, somos salvos. Y de eso está hablando. Esa es la unidad que hay. Dios está abierto a recibir a cualquiera que se arrepiente de sus pecados. Porque eso lo hace en su soberanía. Lo hace en su soberanía y su misericordia. Él llamó a salvación a los filipenses como nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, la iglesia manantial de la gracia ha sido preservada hasta hoy por el Señor Jesucristo. Y aunque hay nuevas familias y algunos se fueron, eso es normal, pasa en todas las iglesias. Pero el Señor es el que está al control de todo eso. Estamos viendo tres verdades de la buena obra de Dios en la iglesia. Ya atendimos ahorita el primer punto. Dios en su soberanía inicia su buena obra al llamar para salvación. Ahora veamos el siguiente punto. Dios es quien desarrolla a su iglesia en santidad.
Dios es quien desarrolla su iglesia en santidad. Versículo 6, pero veamos nuevamente. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahí nos vamos a detener un poco. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Vamos a observar más de cerca esta idea del apóstol Pablo. Noten las palabras griegas traducidas, comenzó y perfeccionará. Obsérvenlas. Ambos son verbos. Comenzó, es ese inicio de la buena obra de Dios que ya comentamos, llamada salvación, donde Él va a cumplir sus propósitos cuando respondemos a ese llamado. El primer propósito era llamarte a su familia. Y se ha cumplido en ti y en mí, como pasó con los filipenses. Es un verbo, sí, del pasado, pero es un verbo que es constante. Habla de continuidad. Él comenzó. Esto es muy importante que lo retengan en su mente. Vamos a continuar con eso. Por ejemplo, en Juan 6:29 él dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y se ha cumplido conforme a ese propósito. Ahora, el verbo perfeccionará, regresando a Filipenses 1, que es un verbo en futuro, establece la certeza de que así como Dios inició su buena obra en los filipenses, Él mismo continuará perfeccionando esa buena obra en ellos hasta que se cumpla ese propósito que ha establecido. Su propósito es tenernos en su presencia en la eternidad. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Inicia con el comenzó la obra, pero esa obra no solamente cumplió cierto propósito completo, no, es el inicio de muchas cosas. Al menos veremos 3 hoy. Ya vimos que Él es el que nos llama a salvación, pero también nos llama a santidad. Este verbo que está en futuro establece esa certeza de ese propósito. No es algo que a lo mejor va a pasar. Por eso hablaba en un principio que así somos nosotros. Nosotros decimos, pues voy a hacer tal cosa para tal tiempo y resulta que no la cumplimos. O la cumplimos a medias, o ya no la queremos cumplir tal vez. Pero con Dios no es así. Él la perfeccionará, dice. Y esa es la esperanza que tiene la iglesia de los filipenses, como también lo es para la iglesia de Manantial de la Gracia. Y esto da aliento y confianza. Saber que Dios no solo ha iniciado la obra, sino está trabajando en la perfección de ella. Ahora, esto de que Dios perfeccionará a la iglesia tiene que ver con la santificación, porque antes Él dio este mandamiento en Levítico 11:45. Allí en Levítico 11:45 Él dijo, bueno, ese capítulo habla de la alimentación para los judíos. Habla de qué es lo que deben comer, qué es donde se basa Daniel. Y es este versículo. Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, el estándar de Dios es Dios mismo, Él es santo. Y a veces pensamos, no, pues ¿cómo? Él es Dios. Se puede hacer, es lo que nos enseña Dios. Podemos ser santos. ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser santo? Obedeciendo su palabra, estudiándola y tratar de cumplirla. Y allí es donde está el problema. Pero Él promete que nos va a ayudar a cumplirla conforme también nosotros mismos buscamos cumplirla. Valga la redundancia de esto. Pero es así. Él dice que seamos santos porque Él es santo. Y alguien me dirá, bueno, pero eso se lo dijo a los judíos, hermano. Allá en el Antiguo Testamento fue. Y es verdad.
Si eran judíos a los que les está diciendo eso. Pero observemos que el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pedro, y si pueden acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 1, vean lo que hace el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, espero ya hayan llegado, hermanos. Dice así, por tanto, vean cómo nos enseña el proceso de cómo ser santos. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Estar listos, preparados mentalmente para el Señor. Así como estamos listos para aprender Facebook, para usar WhatsApp, en fin, para todas esas cosas modernas de hoy, para la IA, ¿verdad? Para eso no todos necesitan que se les enseñe. Aquí Pedro le dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, o sea, trata de que estemos bien equilibrados en lo que queremos hacer con respecto a Dios. Y dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Pues a su palabra. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Vean las palabras que usa. Habla ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Pues de la palabra de Dios. No de palabras de conjuro, que como algunos hablan, ¿no? Y en el nombre de Cristo yo declaro, no, tenemos que decir, el Señor dice que esto yo lo haga. Porque no se trata de lanzar fórmulas, sino de obediencia. Y es lo que está hablando aquí el apóstol. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Vean, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y cita Levítico 11, ¿qué? ¿11 qué? 45 dijo, sed santos porque yo soy santo. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro es darle la continuidad al mandamiento de Dios. No es exclusivo para los judíos, es el mandamiento de Dios para todo creyente. Y Pedro lo retoma dándole esa continuidad para la vida que buscamos tener en Cristo. Ahora vean la misma idea ahí en Filipenses, regresamos a Filipenses, pero al capítulo 2. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, vean lo que está diciendo aquí Pablo, siempre habéis obedecido, ¿por qué? Porque era lo que estaba haciendo la iglesia en unidad. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Ocupaos en vuestras salvaciones, manténganse trabajando en santidad. Miren, hermanos, ni yo, a mí me toca predicarlo, tengo que hablar la verdad que dice Dios. Pero ni yo he logrado eso. Hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestra carne que tenemos que erradicar. Nuestro carácter, nuestras flojeras de querer estudiar, no nos van a ayudar. Pero si confiamos en Dios, Él nos va a ayudar por medio de su Espíritu Santo a entender toda la verdad de su palabra, y en nosotros está el buscar cumplirla. Si yo tengo que enseñarme no sé, a ya no decirle a fulanito tal apodo, tengo que hacerlo ya, por amor a él, por amor a Cristo también. Como lo hizo Filemón. Filemón, ¿recuerdan? Una vez hablamos de esto. Filemón decía que amaba al Señor. ¿Y cómo lo mostraba? Pues hospedando una iglesia en su casa, arriesgando la vida de él y de su familia. Y yo siempre he dicho, no solamente hospedaba la iglesia en su casa, sino también la sustentaba con la palabra de Dios, pero también con abrigo,
tal vez dio de comer, no sé, hizo mucho más. Porque más adelante el apóstol Pablo dice, hermano, nosotros estamos confortados, nuestro corazón está en paz por tu favor hacia estos hermanos. Hizo más que hospedar a la iglesia, hizo más que poner unas sillas y decir, vengan al estudio y ya les doy estudio y cada quien para su casa. No hizo eso, hizo algo más porque lo dice el apóstol ahí. Y eso es lo que busca aquí que entienda Pablo, todo creyente, a través de la carta de Filipenses, porque ustedes recordarán, todas las cartas se leían en las iglesias, por eso hay copias. Los pergaminos y todas las copias que se han encontrado no son los originales. Por eso siempre buscamos basarnos en lo más antiguo, que es lo más cercano a lo original, porque los originales no se sabe qué pasó. Pero se leían en las iglesias las cartas de Pedro, de Pablo, la de Santiago, en fin. Así que, hermanos y hermanas, es responsabilidad de la iglesia ser perseverante en obedecer la voluntad del Señor conforme a su palabra. Pero Dios es quien va a desarrollar en su iglesia esa santidad. Conforme vamos entendiendo los principios de su palabra y los vamos llevando a cabo, empezando desde nuestro hogar y como iglesia, el Señor nos va a ir desarrollando en santidad cada vez más, como lo hizo con los filipenses. Recuerden, estamos estudiando 3 verdades de la buena obra de Dios en la iglesia. Ya atendimos 2 puntos. Vimos, Dios en su soberanía inicia su buena obra al llamar para salvación. Y acabamos de ver, Dios es quien desarrolla a su iglesia en santidad. Ahora veamos el último punto. Dios es quien perfeccionará a su iglesia en el día de Cristo. Dios es quien perfeccionará a su iglesia en el día de Cristo. Leemos nuevamente el versículo 6. Estando persuadido de esto, o estoy seguro de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros, que es Dios, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, de Jesucristo. La última frase de aquí, de este versículo, está señalando Pablo aquí la culminación de la buena obra de Dios que inició en nuestra conversión, en la conversión de los filipenses a Cristo, de cada integrante de la iglesia. Y apunta a ese regreso que esperamos todos, al segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Y Dios garantiza que ahí, cuando Él regrese, Él terminará esa perfección. Ahí se completará. Aquí no seremos totalmente perfectos, no lo lograremos. Y tiene que ver mucho en nuestra carne. Pero cuando venga Cristo por la iglesia, en ese momento, Pablo ahí en Tesalonicenses se explica, aunque hay quienes no creen en eso, pero es lo que dice el texto, explica que tomará la iglesia y recibiremos, ya sea que estemos muertos o vivos, puede pasar mañana o al rato, no sabemos, pero cuando pase, ¿qué dice ahí? Pablo enseña que en ese momento recibiremos un cuerpo glorificado. Tanto los muertos recibirán ese cuerpo, como aún nosotros vivos, nuestro cuerpo será transformado. ¿Cómo sucede eso? No lo sé, eso es de Dios. Solo Dios es quien sabe cómo lo va a hacer. Pero allí habrá perfección ya. Y a eso debemos aspirar, a que llegaremos a esa perfección, pero para llegar a eso tenemos que seguir trabajando en obediencia, en cada día más buscar ser santo. No habrá perfección, repito, hasta que estemos en la presencia del Señor. Allí en 1 Corintios 1:8, 1 Corintios 1:8 leemos esto. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hará Dios con nosotros. Cuando dice, el cual también se refiere a Dios. Él cumplirá ese proceso que inició cuando nos convertimos.
Por eso Pablo utiliza que esa buena obra comenzó cuando nos convertimos y no solo comenzó allí, sino continúa llevándonos cada vez más en perfección, cada vez más, aunque no total, hasta que venga Cristo por su iglesia, se cumplirá la total perfección. Esto debería ser de mucha esperanza para todos, ¿no? Pero lo olvidamos, a lo mejor al rato ya se nos va a olvidar a todos. Con el pozolito ya puede pasar esta idea, pero no, hermanos. No sabemos, miren, yo ayer recibí una noticia que me tiene preocupado como persona, pero estoy confiando en el Señor. Mi padre ya tiene 93 años y yo sé que va a venir a menos y ya no se puede parar de un día para otro. Pasó eso, no sabemos qué es. Y yo con esto en mente decía, de verdad, Señor, no debemos de olvidarnos que en cualquier momento tú puedes llamarnos a cuentas. Así que no porque degustemos lo mejor que nos gusta o la mejor ropa que podamos comprar o lo que sea motivo para olvidarnos de nuestra prioridad que es Cristo en nuestra vida. Lo hemos dicho varias veces, sé que se ha dicho aquí. Él es el centro cuando venimos hoy. En nuestro centro de adoración es el Señor. No sé tú, pero cuando te vistas, vístate para Él. Así como te vistes bien para una fiesta, para el trabajo, para cualquier cosa. Desde ahí empecemos. Es para Dios porque venimos a adorarle. A Él le venimos a adorar. Aquí no debemos pedir más que, Señor, darle gracias porque estamos aquí juntos como iglesia y tú mereces toda la atención hoy, por lo menos hoy. Porque tenemos los demás días para orar por todas las cosas que estamos padeciendo. Pero también debemos de orar para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento cuando venimos a su palabra, cuando recibimos la enseñanza en un estudio bíblico o cuando venimos y escuchamos el sermón. Ya hemos hablado de que pruebas van a llegar. ¿Cuáles? No sabemos. Y Santiago nos explica muy bien que son diversas y que esas pruebas Dios las va a permitir en nuestra vida. Algunas nos las va a poner porque Él quiere, en su soberanía. ¿Por qué? Porque como creyentes busca que nosotros seamos perseverantes en nuestra fe. Y eso lo entendieron bien los filipenses, por eso no les importó que aun cuando apresaron al apóstol Pablo, no les importó eso, que esa iba a ser su suerte, y salieron a predicar. Así debe ser nuestro sentir, ser del mismo sentir, como lo hicieron ellos, que a su vez lo hicieron porque vieron al apóstol Pablo, como el apóstol Pablo aprendió de Cristo. Por eso él dice, sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. No hablaba de su persona per se, o sea, de lo que él es o hace, sino de que él está imitando a Cristo. Y no era perfecto. Porque así como él fue subido hasta el séptimo cielo, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Dios? Le tuvo que poner un aguijón para que no perdiera el piso. Porque eso nadie lo ha recibido. Si ustedes revisan desde Génesis hasta ese momento que Pablo nos revela que él fue elevado al séptimo cielo, nadie había vivido algo como él. Había habido visiones, pero él vio algo más importante todavía. Y le pone el Señor un aguijón que lo tenía sufrir. Nadie sabe qué era. Pudo haber sido un demonio, pudo haber sido, no sé, alguien que era una como piedra en su zapato, no sabemos, pero eso era suficiente para que él no perdiera la perspectiva de que lo que él había recibido solo era para que él continuara firme, perseverante en su fe. Yo creo que tú ni yo necesitamos de eso. No lo necesitamos. No necesitamos como aquel que le dijo hasta no ver, ¿verdad, Señor? Fue Tomás, ¿no? No necesitamos hacer eso. Tenemos que creer lo que Dios nos dice en su palabra y obedecerla. Así de simple. Porque, porque le amamos y porque sabemos que Él es el verdadero Dios.
que es real. Porque sí tenemos testimonios tú y yo de cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, cosas que no podemos explicar a veces cómo se dieron, pero sabemos que fue Él. Tal vez una situación de salud, un trabajo, no lo sé. Pero Dios ha obrado en algo que ha mostrado que te está mostrando su misericordia en todo momento. Yo pienso que hasta cuando nos levantamos ya eso es una misericordia de Dios en nosotros. ¿Qué podemos concluir de estos 3 puntos? 3 verdades de la buena obra de Dios en la iglesia. Este estudio, tal como se expone en la carta a los Filipenses, nos ofrece profundas verdades sobre esa seguridad que debemos contemplar siempre, pero también la esperanza que tenemos en Cristo. Es la certeza de que Dios ha iniciado esa buena obra en nosotros, en lo personal, pero también como iglesia. Tal vez no somos ni siquiera de la misma colonia o de la misma posición social, ni del mismo color. No lo somos, no somos iguales en ese aspecto, pero sí tenemos algo muy fuerte en común, que es al Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas y su palabra. ¿Qué más necesitamos? Entonces eso nos va a dar certeza de que Dios está obrando y que nos está desarrollando en santidad y que va a culminar esa obra ese día que venga Cristo, ese día que esperamos. Y esto va a darnos ese fundamento sólido que hará que nuestra fe sea cada vez más perseverante ante cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida diaria. Como iglesia, podemos estar seguros de que Dios está activamente trabajando en nosotros. Y ese va a ser siempre el motivo perseverante de nuestra relación con Él. Que busquemos su guía, su ayuda en nuestra vida diaria, en medio de los desafíos. Siempre debemos recordar que Él nos ha llamado a salvación y que no nos ha abandonado, sino que tenemos que pasar esa prueba, ese tamiz que a veces se ve muy oscuro, pero eso nos va a perfeccionar. Y como dice Santiago, cuando crucemos ese tamiz, esas pruebas difíciles, ese problema de salud, de falta de trabajo, de lo que tengas, y que hayas sido confiado en el Señor, en su palabra, y voltees, tendrás ese gozo que dice Santiago. Dirás, gracias Señor, porque a través de esto he aprendido cosas. He aprendido a ser calmado tal vez en las situaciones difíciles, o he aprendido a confiar en ti, lo que no hacía antes. O he aprendido que tú tienes la razón y no yo, que fui un soberbio o qué sé yo. Pero esta prueba me ayudó a cada vez conocerte. Y vendrá otra, porque Él dice que son diversas las pruebas. Aquí no hay que contarlas porque no le veo caso. Lo que hay que contar es que estamos gozosos de que Cristo nos está perfeccionando en nuestras pruebas. Eso sí, contémoslo. Recuerden que cuando den su experiencia, cuando quieran predicar el Evangelio, que sea algo corto porque a veces nos ponemos más como el personaje principal de la historia y no somos nosotros, es Cristo. Si vas a hablar de tu experiencia, di, Cristo hizo esto en mí. No, es que yo estaba sufriendo y yo esto y yo lo otro y yo así, yo asado. Y Cristo, no, es Cristo. Cristo hizo esto, yo era un soberbio, Él me cambió, Él me hizo perder el trabajo, me hizo pasar por esta prueba y todo es Él y la gente se tiene que llevar que es Cristo el que obra en su vida. Eso es lo que tiene que pasar cuando prediques el Evangelio. Entonces la promesa de Dios que va a perfeccionarnos, que va a hacer esa obra hasta el día de Cristo, es una esperanza que debemos infundir en los demás también. Recordarle, hermano, sé que estás padeciendo, no te puedo ayudar como yo quisiera, pero recuerda que el Señor, si lo permite, es porque está obrando en tu vida por algo que quiere que tú corrijas. Pero confía, Él ha vencido y te va a sacar de esta situación en su tiempo. En resumen,
Al considerar todas estas verdades profundas sobre la obra de Dios en nuestra vida, se nos llama entonces aquí a una acción concreta. ¿Cuál es? Vivir confiados, vivir comprometidos en buscar santidad en su palabra y vivir con la esperanza de que el Señor nos va a perfeccionar en el día de Cristo. Esa es la enseñanza que debemos tomar hoy. El Señor dijo ahí en Juan 6:40, y con esto termino. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vean lo que está diciendo el Señor. El que me ha enviado. Esta es su voluntad. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Inclinemos nuestro rostro. De verdad, Padre, gracias porque tú has bendecido esta iglesia. Le has permitido continuar un año más. Y sabemos, Señor, que pues mientras nosotros estemos buscando obedecerte, tú seguirás trabajando en la Iglesia Cristiana Manantial de la Gracia. Oramos, Padre, por cada familia, por cada integrante, que no olvide que hay esperanza en ti siempre, en todo momento. Que no todo inició y terminó el día que creímos en ti, sino que tú sigues trabajando en nuestras vidas y que nosotros podemos entender y comprender tu voluntad cuando venimos a tu palabra a estudiarla. Cuando estamos en un estudio bíblico o en el sermón, allí es donde tú, Señor, nos estás hablando, y eso nos llevará cada vez más a ir en esa perfección que tú nos estás dando cada momento. Sabemos que tú cumplirás tu promesa, Señor, de que vendrás por nosotros, y esa es nuestra esperanza como iglesia. Te alabamos por ello y te damos gracias por un año más. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén.